Ahora vos ves que hay en el campo de la política, en el campo político institucional, hechos que en los 7 años anteriores no pasaban. Y estos hechos te están mostrando un cambio. Hablamos un poco del libro, que más o menos estamos yendo a yo creo que la temática es ¿Por qué? ¿Qué te decidió a escribirlo? Bueno, porque mira, yo básicamente a mí me gusta mucho la historia. Yo siempre digo... Vos sos un historiador, sos un analista y sos un periodista. Vos fíjate, la historia... Se juntan las tres cosas. Escúchame, la historia es la condición necesaria pero no suficiente para el análisis político. Yo no puedo hacer análisis político sin mirar la historia. Lo que no puedo es reducir el análisis político a la historia, ¿cierto? Porque entonces me va a quedar algo totalmente limitado, cegado. Y en última instancia, yo lo que planteo, es decir, no es que las cosas se repiten necesariamente igual, pero vos lo mirás, y lo mirás además en una perspectiva global. Este tema del liderazgo político suele ser así, ¿viste? Hay como decimos, construcción, consolidación, apogeo, hegemonía y después declinación. Fíjate que aún con un tercer mandato, es muy difícil que un tercer mandato sea bueno. Hablo de teorías políticas. Le pasó a Helmut Kohl en Alemania, le pasó a Tony Blair en Gran Bretaña, le pasó a Felipe González en España. Le está pasando a Chávez, que está casi en un tercer... Vos fíjate que aunque vos tuvieras, cuando vos tuvieras una victoria del kirchnerismo, seguramente sería, que yo la veo poco probable, pero nada es imposible. Seguramente sería una victoria más ajustada que la del... Primera vuelta, más ajustada que la del 2007, con condiciones políticas más difíciles. Y entonces, igualmente, la declinación se habría iniciado en la elección del 2009. Los terceros mandatos... Que nunca se hicieron cargo. ¿Viste? Los terceros mandatos, aunque esto fuese así, te marcaría, a mi juicio, una etapa de declinación, ¿no? Porque el tiempo en democracia genera desgaste. Y turnar el poder es importante. La política, es decir, el gobernar te desgasta. Absolutamente. A los 2 meses, 3 meses no tenés el mismo número que cuando empezaste. Hay un desgaste natural. Y además hay en democracia una tendencia de la sociedad a buscar la renovación. Pueden ser 4 años, pueden ser 8, pueden ser 12. Digamos, esto lo veo. Pero la sociedad en democracia tiende a buscar una renovación. Reconozco que la Argentina tiene condiciones políticas particulares. Y esa condición política tan particular yo te diría que es el peronismo. Porque muchas veces en la Argentina se renueva la política o cambia la dirección de la política sin que cambie el partido del gobierno. Bueno, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? El presidencialismo o otro sistema. Lo que sucede es que la gente ve las mismas caras. Las mismas caras, la misma metodología, y hay una necesidad de cambio por las generaciones que nos han pasado por encima. Esas generaciones están pidiendo cambios, actitudes de cambio. Yo creo que sí, digamos, la política, fíjate, te voy a plantear alguna cuestión interesante. Tenemos 2 minutos. La política requiere apertura. Vos fíjate que en este momento la política latinoamericana tenés presidentes con muy buena imagen en América Latina. ¿Sí? Los presidentes con mejor imagen están en América Latina. Ahora vos fíjate, tienes un dirigente obrero presidente en Brasil, un líder indigenista presidente en Bolivia, un obispo presidente en Paraguay, un militar presidente en Venezuela, un economista presidente en Ecuador, un empresario vive en Chile, un ex guerrillero en Uruguay. Observemos y Colombia con un hombre también de fuerza muy particular, ¿no? En realidad los únicos 2 políticos tradicionales en la presidencia son Alan García y Cristina Kirchner. Si vos tomás todo el contexto de América del Sur. Vos fíjate, la política latinoamericana ha tenido cierta capacidad de abrirse a realidades no políticas. No es el caso de la Argentina a nivel presidencial, ni es el caso de Perú, ¿no es cierto?, que son presidentes. Entonces, claro, en alguna medida una política más abierta, como tenemos en la mayoría de los países de América Latina, permite a su vez tener consensos más importantes. En la Argentina la política está más cerrada, digamos. Es muy difícil hacer política de afuera de la política, lo cual no quiere decir que no aparezcan algunas realidades. Una vez en la provincia de Buenos Aires, bueno, que no aparezca una cantidad de diputados del agro que antes no estaban, algunas señales de que la política se va abriendo tenemos. ¿Eso será positivo? Para mí sí, porque en última instancia, ¿viste? Va a ayudar a que la representatividad mejore y a su vez va a hacer que la política tradicional se torne más competitiva. Es decir, en la medida que la política tradicional perciba que no tiene la vaca atada, por decirlo de alguna manera, esto va a llevar a que compita, a que tenga que presentar mejores alternativas, me parece.
Estamos dando la señal la está dando Rosendo Fraga. La posibilidad de que haya cambios en la República Argentina siempre existen. Es decir, que nos renovemos, ya sea políticamente, culturalmente, siempre hay posibilidades. Nunca tenemos enfrente una pared que nos frena. Claro, yo te digo, exactamente. Yo creo que la posibilidad del cambio está bien. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado Títulos de Primera.